Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Terminamos una semana intensa en la que han habido actividades importantes en el Parlamento, entre otras la presentación del ministro del Interior, que contestó 12 preguntas y un pliego interpelatorio. ¿Habrá convencido a alguien? Están pendientes temas graves que tienen que ver con la seguridad ciudadana, cuyos indicadores empeoran en nuestro país si uno ve las cifras del INEI. Y el ministro no citó cifras del INEI, citó otras cifras que naturalmente hacen creer que estamos mejorando. Uno se pregunta en qué campos. Para hablar sobre la publicación de esta ley y sobre los temas en general de la seguridad interior, hemos invitado al exministro Rubén Vargas, abogado también, para que nos dé su opinión sobre lo que está en juego. Señor Vargas, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Fernando, gracias por la invitación, como siempre un placer. Hubo algunas dudas en torno a esta ley porque hubo reservas por parte del Ejecutivo, que llegó a decir que esto era una intromisión en aspectos que no le correspondían al Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley? ¿Qué cosa es lo que cambia y cuál es su verdadera motivación? A ver, en principio, en efecto, de acuerdo al marco constitucional y legal, es potestad del presidente de la República decidir sobre el ascenso de los generales de la policía y de las Fuerzas Armadas y también la designación de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas nuevamente y de la Policía Nacional. Sin embargo, había una diferencia, una odiosa diferencia entre el tiempo de permanencia de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas con el de la policía. En el caso de las Fuerzas Armadas está claramente definido el tiempo de permanencia y en el caso de la policía, 2 años. Para las 3 instituciones armadas. Así es. Y en el caso de la policía faltaba regular la permanencia de manera un poco más explícita, más directa, más clara. Y en la ley anterior se mencionaba que el tiempo de permanencia podría ser hasta de 2 años. Creo que esta nueva ley ayuda a dar un poco más de serenidad y un poco más de estabilidad a la Policía Nacional, que es absolutamente necesario para poder enfrentar los gravísimos problemas de inseguridad en el que estamos ahora. Y especialmente cuando estamos con un gobierno en el que en el afán de cooptar a la policía, en el afán de instrumentalizar a la policía, está tomando decisiones que atentan, que afectan directamente a la institucionalidad y especialmente a ese manejo profesional que debe tener la policía como un órgano operativo absolutamente importante en un Estado de Derecho. Entonces creo que va un poco en la necesidad de estos tiempos críticos en el que estamos, con un gobierno investigado por encabezar una organización criminal. Creo que sí va a ayudar a darle cierta estabilidad, especialmente al actual comandante general. Al actual comandante general. Que es una persona que usted conoce, que usted... No lo conozco, digamos, no he tenido una relación personal, pero la referencia que tengo es que es un general que tiene buenos antecedentes, una buena referencia, por lo menos en su carrera. Sin embargo, claro, él está ahora como comandante general, no necesariamente porque forme parte de la estructura que es funcional a el presidente o a esa estructura que está investigando la Fiscalía, sino hay que analizar la decisión última que ha tomado Castillo para relevar al comando policial por la necesidad que tiene Castillo de controlar 2 instancias del comando policial que son absolutamente vitales, tal vez más importante que la propia Comandancia General. ¿Cuáles son esas 2 instancias? Y primero, la Inspectoría General. ¿Ya? La Inspectoría General de la Policía Nacional. Que está viendo el caso de Harvey Colchado. Que está viendo el caso nada más y nada menos de Harvey Colchado. Y este inspector general fue designado 3 días antes de que su abogado, es decir, el abogado del comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Pedro Castillo, interpusiera la queja ante este nuevo inspector. ¿Queja pidiendo sanción
y pidiendo la expulsión. La destitución, del policía. exactamente. Sí. Es máxima, un pedido bastante drástico, bastante duro. Después y la segunda de lo cual instancia... han habido otras quejas más contra Sí, Corchado y otras causas que se han abierto por autosecuestro, y ahora se ha hablado de malversación. Ahora pasemos a esos sí. temas, pero déjame terminar la idea de la segunda instancia de la comandancia de la policía, que es, desde mi punto de vista, en términos operativos, más importante que la propia comandancia de la Policía Nacional. Y el es Estado Mayor. El Estado Mayor. ¿Por qué sería más importante? Porque a partir del Estado Mayor puede controlar todas las operaciones de las unidades especializadas. Cosa que no el comandante general. Digamos, como comandante general tiene, por supuesto, responsabilidad y atribución de la institución policial, pero de la parte operativa lo hace el jefe, lo hace el jefe del Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor, por lo que uno lee, yo no lo conozco, es una persona que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, en el llamado Escuadrón de la Muerte. Yo me he quedado helado escuchando al ministro del Interior defenderlo, diciendo, sí, pero no ha sido condenado, está solamente siendo investigado fiscalmente. Pero ¿cómo es posible que se haya nombrado como número 2 de la policía? Sobre todo ahora que nos dice usted que tiene esas funciones eminentes en la supervisión de todas las divisiones, a una persona que está siendo investigado por la Fiscalía por crímenes. Y sabemos cómo eran esos crímenes, ¿no? Claro. A ver, es bastante relativo de que solamente está investigado. En realidad ya hubo una primera sentencia en los asesinatos cometidos por este Escuadrón de la Muerte en el norte del Perú. Eso no lo dijo el ministro en su presentación ante el Congreso. En ese caso del Escuadrón de la Muerte, que ya están sentenciados, en efecto, no está involucrado directamente el jefe de Estado Mayor. El jefe del Estado Mayor. Sin embargo, en los dos expedientes de los casos de asesinatos más aberrantes que cometió este Escuadrón de la Muerte, sí está involucrado. Y hay un pedido de prisión preventiva presentada por el fiscal y que próximamente, en los próximos días, semanas, el juez tendrá que resolver. Y se ha nombrado número 2 de la Policía Nacional a esa persona. Exactamente. Con esa situación judicial. Y no solamente eso, sino que también hay un proceso que ya está entrando a audiencia por el robo de combustible a la Policía Nacional. Entonces, vemos el perfil de estos personajes que va a ser muy funcional para los intereses de esa estructura criminal que está investigando. Verdaderamente, el Ministerio ya sabemos Público, que ¿no? todo funcionario que tiene investigaciones de ese tipo es muy sensible a las presiones que le quieran hacer desde el poder, porque no tiene necesidad de que lo protejan. Exactamente, exactamente. Entonces creo que es eso, es decir, esa experiencia nefasta que hemos visto en la década de los 90 con Montesinos, que designaba a oficiales, gente manipulable tenía... y por los antecedentes que tenía, y es gente que no podía decir no a órdenes o a directivas que eran abiertamente porque inmediatamente ilegales. le podía ir mal judicialmente. Exactamente. Ahora, exactamente. esta ley, y regresamos al punto de partida que se ha publicado hoy, garantiza 2 años al comandante general. Sí. ¿También al jefe de Estado Mayor? No, estamos hablando solamente del comandante general. Solamente 2 años comandante general. O sea que es más fácilmente... Creo que, en efecto, yo creo que eso es un tema que tendría que evaluar, pero bueno, el Congreso ha renunciado al control político. Tendría que haber sido, es una de las preguntas directas y claras transmitidas al ministro del Interior. Pero, misterio, porque hacen una interpelación después de la cual se dice, se rumorea de que van a conocer firmas para una censura, pero no hay acciones que sepamos, ni siquiera de parte de los líderes parlamentarios que saben más sobre seguridad interior y sobre inteligencia, General Williams, sí, el almirante Cueto y otras personalidades. Entonces, claramente, el Congreso ha renunciado a su función absolutamente necesaria e importante, el control político, ¿no? Espero que no de la manera como lo dice usted, no, que ha renunciado. Ahí están las pruebas. A ver, revisemos o recordemos un poco lo que pasó con el exministro Silva del MTC. El Congreso no quiso interpelarlo, censurarlo. No lo quiso. Él salió del gabinete por la renuncia que él presentó, a pesar de las denuncias que ya se presentaban de manera muy recurrente. Entonces, lo que tenemos es, más bien yo diría, a un gobierno, a un presidente que castiga
a los funcionarios que están cumpliendo con su responsabilidad constitucional y legal. Recordemos el caso de Daniel Soria, el ex procurador retirado de un día que al lo otro. sacaron de un día a otro porque se atrevió a denunciar al presidente de la República, porque eso es lo que correspondía hacer. Fue el primer caso, ¿no? El primer de un caso, alto funcionario que gozaba de una autonomía constitucional. Exactamente. Y por el contrario, protege a ministros y otros funcionarios que son cuestionados y con denuncias gravísimas de corrupción. A ellos sí los protege. Pero a un coronel de la policía, ahora sí entramos al caso de Colchado, que está cumpliendo su función de policía a cargo de un equipo que sirve como auxiliares en la investigación del Ministerio Público en casos gravísimos de corrupción, a ese sí también hay que castigarlo, ahora, hay que perseguirlo, ayer hay que tuvimos hostigarlo. una larga conversación con el abogado Pachas, que invocaba la ley que define el marco normativo de la DIVIAC, en la que está establecido, según él, que un oficial de inteligencia no puede participar en allanamientos ni firmar documentos, porque es de inteligencia y tiene que preservarse su identidad. ¿Qué le contestaría usted al abogado Pachas? A ver, sí, en efecto, el abogado Pachas mencionó eso refiriéndose a la DIGIMIM, porque la DIVIAC es una unidad especializada de la policía y se rige por el marco normativo que tiene la policía. En el caso de la DIGIMIN, que es la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, se rige por la Ley Orgánica del Ministerio del Interior y también por la Ley Nacional de Inteligencia, que el ente rector es la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora bien, la DIGIMIN, las funciones de la DIGIMIN están señaladas en el ROF, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Y claramente en el ROF del Ministerio del Interior se señala con absoluta claridad de que entre las funciones que tiene la DIGIMIN es producir inteligencia estratégica y táctica contra el crimen organizado. Eso es lo que dice el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Así es. Es la función principal. Así es. Y no es el primer caso de la DIGIMIN que se está involucrando no en la investigación, sino en la asistencia a la Fiscalía, al Ministerio Público, en los casos de criminalidad organizada. La DIGIMIN tiene una larguísima experiencia en haber aportado elementos muy importantes en casos sonados. Por ejemplo, esta estructura criminal conocida como Barrio King en el Callao, que se dedicaban a la extorsión, al sicariaje, al tráfico de drogas, etc. Girón, Loreto y demás. Sí. Exactamente. En ese caso, la DIGIMIN tuvo una participación muy importante y las notas de agente que produjeron los agentes de inteligencia de la DIGIMIN sirvieron y fueron invocados y citados, además, por la sentencia del Poder Judicial. Y ha apelado justamente con ese argumento para que se desconozca toda la gestión que se hizo de allanamiento. Bueno, yo le recomendaría al abogado Pachas que lea la sentencia del Poder Judicial en el caso de Barrio Kim. Y allí el Poder Judicial reconoce y cita a las notas de agente de inteligencia. Más de 200 notas de agentes de inteligencia se reconocen en la sentencia del caso Barrio Kim. Entonces, no es cierto que las notas de inteligencia de DIGIMIN no puedan incluirse en el proceso. Hay varias sentencias, entre ellas la que estoy citando, al de Barrio Kim. Pero no solamente es eso, Fernando. A ver, el caso del coronel Colchado, en la diligencia de la residencia de Palacio de Gobierno, no fue en su condición de director de búsqueda de la DIGIMIN, sino fue en su condición de coordinador de un equipo especial que fue creado a partir de la solicitud de Fiscalía, sí, con una resolución ministerial, sí, del Ministerio del Interior, con la aprobación del Comando Policial. Comandante general y el ministro del Interior, Mariano González, en ese momento. Exactamente. Entonces, el Comando Policial aprueba la conformación de esta comisión y eso se formaliza a través de una resolución del Ministerio del Interior. Entonces, el coronel Colchado estuvo ahí en esa condición, no como jefe de búsqueda. Eso es lo que intentamos decirle, pero no tuvimos mucho éxito en convencerlo, lo cual nos sorprende tratándose de un abogado de defensa. Bueno, el abogado de defensa va a decir casi cualquier cosa y no sé si estamos... debemos tener la paciencia
para escuchar todas las cosas que menciona un abogado de la defensa. Lamentablemente paciencia tenemos que tener, porque si no, la verdad a los es que... pero claramente el coronel Colchado tiene las atribuciones y las funciones legales y la competencia para participar. Quisiera contar con usted para otro punto que da un contexto a esto. El ministro citó cifras según las cuales estamos progresando en la lucha contra la delincuencia. Sí. Y no le dio mucha importancia al tema del narcotráfico. Es cierto que no era un punto importante en el pliego interpelatorio. ¿Cuál es la realidad de las cifras sobre la delincuencia en el Perú en particular y la del narcotráfico, por otra parte, que sabemos que es el gran espectro del cual se habla poco, pero que está detrás de todas las cosas importantes que pasan mal en nuestro país? A ver, Fernando, antes de entrar en especificidad a esta pregunta, lo que sería bueno también señalar a la opinión pública y al abogado Pachas es que, ojo, y a Inspectoría General de la Policía especialmente, que están incurriendo, desde mi punto de vista, han cometido ya el delito de un abocamiento irregular a una causa que está judicializada. Es decir, a partir de una queja de la defensa del señor Castillo, la Inspectoría General no puede abocarse a temas que están judicializados. Eso es un delito, eso es delito de abocamiento indebido. Entonces, al haber admitido la queja y en ese marco de la admisión de la queja están requiriendo información a la Fiscalía y al Juzgado respecto a las diligencias que se vienen realizando en una de las carpetas fiscales. Entonces, la verdad que a mí me parece absolutamente increíble que un ente administrativo, que eso es la Inspectoría, pretenda involucrarse tener injerencia en una investigación fiscal. Claro, bueno, eso es delito. El abogado constitucionalista Luciano López anunció una demanda de competencias ante el Tribunal Constitucional, ante la Justicia Constitucional, por injerencia, justamente. Sin duda que eso es lo que corresponde y creo que la defensa del coronel Colchado en esos términos está muy bien planteada. La verdad, me alegro muchísimo que el constitucionalista Luciano López y el abogado penalista Luis Naldos estén apoyando ad honorem además al coronel Colchado en esta cruzada de buscar... Díganos, por favor, ¿cuál es la realidad de las cifras sobre la delincuencia? ¿Qué es al final lo que más preocupa al ciudadano? Sí, seguro. Saber que puede ver que sus hijos e hijas salen a la calle sin que el riesgo crezca cada día de que no vuelvan a la casa. Bueno, Fernando, lamentablemente las cifras de victimización, es decir, de los casos en los que una persona, según el INEI, mayores de 15 años son víctimas, son agraviados de la delincuencia, está increciendo desde hace 1 año y medio atrás. Es decir, coincide perfectamente, según las últimas cifras del INEI, con este gobierno. Entonces, no hay forma de que este gobierno mire al costado o se lave las manos respecto a su responsabilidad de no controlar, de frenar y enfrentar de manera decidida el problema de la criminalidad organizada y de las otras manifestaciones de inseguridad. Hasta el año junio-julio del 2021, la victimización estaba más o menos de manera bastante pequeña, pero en descenso. De repente empezó a crecer y ahora en varios delitos como los delitos violentos patrimoniales y los asesinatos, los homicidios, están creciendo, se están desbocando en algunas regiones más que en otras, pero en general se está descontrolando. ¿Cuáles regiones? Por ejemplo, en Puno, por ejemplo, en Cusco, por ejemplo, en La Libertad, por ejemplo, en Tumbes. En Tumbes la criminalidad estaba más o menos controlada, pero ahora estamos regresando a escenarios como las que teníamos en el 2014-15, donde sus cifras parecían de un país centroamericano. Si las cosas son como las dice usted, ¿cómo es posible que el ministro del Interior no sepa eso y no lo diga ante el Congreso? Y que los congresistas tampoco le pregunten sobre el origen de sus cifras, citó no sé qué institución policial como fuente, desconociendo las cifras del INEI. Además, Fernando, el INEI a quien envía, en primer lugar, esas cifras que mensualmente saca sobre la victimización y sobre los indicadores de inseguridad, es al Ministerio del Interior. En el despacho del ministro llegan todos los meses esas cifras y uno, por supuesto, está en la obligación de leerlas y saber responder en consecuencia.
Pero claro, al ministro no le conviene mencionar o referirse a esa fuente importantísima del INEI, y porque creo, desde mi punto de vista, y lamento ser bastante duro en mi apreciación, no tenemos ministro del Interior, tenemos un escudero del presidente que ha entrado con un objetivo principalmente... A ver, repite esa frase para ver si es que la he comprendido bien, porque ya estaba alarmado. Pero si la he comprendido bien, quedo más que alarmado ahora. No, lo que yo estoy diciendo es que no tenemos ministro del Interior. Lo que tenemos es un escudero del presidente. El señor Huerta. Así es, tenemos un escudero. Pero es un general retirado de la Policía Nacional. Qué pena que una persona que haya tenido la experiencia de una carrera en la Policía Nacional no quiere enfrentar estos problemas y esté más bien detrás de estos absurdos y peligrosos propósitos de castigar a Colchado y a todos los que se atreven a investigar a esta estructura criminal que la Fiscalía ha identificado, porque ese es el propósito. De acuerdo. Una palabra sobre el narcotráfico, por favor. Porque se habla de una recomposición de los circuitos, de las salidas, de las puertas, incluso del Ecuador, Guayaquil, conflictos sociales en torno a eso. ¿Qué sabemos de riguroso sobre el tema? A ver, la situación del tráfico de drogas en el Perú es bastante crítica, especialmente, nuevamente, lamentablemente con este gobierno. Lo que pasa es que se ha abandonado la lucha contra las drogas, se ha abandonado y lo que tenemos son algunas acciones dispersas y como resultado solamente se puede mostrar lo que con mucho esfuerzo y sacrificio realizan unidades específicas de la DIRANDRO. Las unidades especializadas dentro de la DIRANDRO son los que están dándonos los resultados más importantes a pesar del abandono en el que se encuentran en la incautación y en la desarticulación de algunas organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Pero la producción potencial de cocaína en el Perú ha crecido. Ha crecido. Ha crecido. Estamos en 850 toneladas de producción potencial anual de drogas cocaína. ¿De las cuales se interceptan cuántas? Pongamos y seamos benévolos, el 8%. El 8%. El 8%. Menos de 100 toneladas. Mucho menos de 100 toneladas. Sí. Y el BRAE sigue siendo la principal zona productora de cocaína del país. Que tenemos al 10% de nuestra Fuerza Armada ahí. En el BRAE se incautarán exagerando el 2% de la cocaína que se produce. Entonces, la situación del narcotráfico en el Perú, en efecto, es extremadamente delicada. Y lo que estamos viendo es más bien desde Devida la promoción de un proyecto de ley que pretende legalizar toda la hoja de coca a sabiendas que el 90% termina convertida en cocaína. Bueno. Entonces, ese es un poco el contexto. Muchas gracias por su presencia acá. La verdad es que no me alienta mucho a pasar un fin de semana tranquilo. Lo lamento, Fernando. Ha dado cifras duras que contrastan con la mistificación que hizo el ministro Huerta en el Congreso hace 2 días. Muchas gracias por su presencia acá. Muy buenas noches, Rubén.